Bueno, pues, en aras de que solo es una hora la que tenemos para estudiar en esta tutoría de repaso, pues vamos a comenzar desde ya. Solo me confirma cuando vea mi pantalla. Está bien. Listo. Vale, perfecto entonces. Vale, fíjese de que para esta tutoría de repaso número 4 y tutoría ordinaria que viene el siguiente sábado, es la unidad 4 la que nos corresponde estudiar. En lo que vamos a estar estudiando acá en esta unidad son las funciones trascendentes. Y como lo comentamos en algún momento, pues las funciones trascendentes son las que se conocen como las funciones exponenciales, las funciones logarítmicas también. Y ese es el contenido que está propuesto para estudiar. Como ve acá, tenemos la función exponencial y la función logarítmica. Y tenemos también las ecuaciones exponenciales y las ecuaciones logarítmicas. En ese sentido, para las funciones y las ecuaciones, lo que a nosotros nos interesa aprender en este momento es cuáles son las propiedades de las funciones exponenciales y logarítmicas, ¿verdad? Y cómo se desarrolla su función, es decir, cómo se grafica. Eso es lo que vamos a estar estudiando en este momento. Bueno, veamos por acá. Quiero ver, solo voy a quitar esto. Y voy a quitar esto también, que me está haciendo esto. Bien, acá tenemos entonces. Veamos entonces. Las funciones trascendentes entonces, las que se denominan de la siguiente forma. Por ejemplo, para la función exponencial, ¿verdad? Incluye una constante elevada a un exponente variable, como por ejemplo f de x igual a 2 elevado a la x. Como nos dice la definición, la base es un número constante y el exponente, esa es la variable, que nosotros comúnmente conocemos como x dentro de las funciones. Bien, por ejemplo, f de x igual a b elevado a la x, donde b es un número mayor que 0, es distinto de 1 y el exponente x es cualquier número real. Nos dice acá de que b tiene que ser distinto de 1, ¿por qué? Porque si nosotros tuviéramos 1 elevado a la x, pues entonces eso ya no es una función, sino que es un valor constante. Porque sabemos que 1 elevado a la x, pues es 1 siempre, ¿verdad? No importa qué valor tome x, siempre el resultado va a ser 1. Entonces entendamos también las reglas de los exponentes. Si las letras m y n son números reales y a menos b, ¿verdad? O a-b son positivos, ¿verdad? Es positivo. Entonces, la primera regla nos dice de que si nosotros tenemos una misma base elevada a exponentes distintos, nosotros podemos escribir la misma base y haciendo la suma de los exponentes. Si nosotros en lugar de un producto nosotros tenemos un cociente, entonces se escribe la misma base y los exponentes se restan. Si nosotros tenemos una base elevada a un exponente y a su vez eso está elevado a otro exponente, pues entonces se dice que esa base se escribe igual siempre. ¿Y qué pasa con los exponentes? Pues se multiplican, ¿verdad? Hasta ahorita vamos viendo la suma de exponentes, la resta de exponentes y el producto de exponentes, acá con la regla número 3. Ahora con la regla número 4. Si nosotros tenemos dos bases distintas que se están multiplicando, a por b, y esto está elevado a la n, entonces significa de que ese exponente nosotros se lo podemos repartir a cada una de las bases. El mismo exponente para a y el mismo exponente para b. En la regla 5, similar situación. Si nosotros en lugar de un producto de dos bases distintas tenemos el cociente de dos términos distintos, a sobre b, y esto está elevado a la n, pues entonces la regla nos dice que nosotros el exponente se lo podemos repartir tanto al numerador como al denominador. En la regla número 6 lo que nos dice es que todo elemento, toda constante, todo valor real que se eleve a la 0, eso es igual a 1, sin importar el valor de a. Puede ser 1, 5, menos 4, 10 millones, lo que sea, ¿no? Pero si está elevado a la 0, eso siempre va a ser 1. Si nosotros tenemos
una base a elevada a un exponente negativo, eso nosotros lo podemos reescribir como 1 sobre a elevado a la n. ¿Eso qué significa? De que la expresión que está elevado a la n, si nosotros queremos que el exponente sea positivo, estando acá negativo, ¿verdad? Pero nosotros lo queremos convertir a positivo, pues entonces lo que hay que hacer es pasarlo como un denominador y ahí sí se nos vuelve positivo, ¿verdad? Bien, ahora, en cuanto a las gráficas, vamos a ver de una sola vez las gráficas de dos funciones que son exponenciales. Exponenciales son porque su base es un número real y la variable x es la que se encuentra como exponente. Entonces veamos sus gráficas. Por ejemplo, acá tenemos para la gráfica que va a ser f de x igual a 2 elevado a la x y f de x igual 1/2 elevado a la x. Vamos a ver entonces qué sucede con las gráficas cuando tenemos una base que es entera y una base que es fraccionaria, como tenemos acá este 1/2 que es 0.5. En formas generales, ¿qué es lo que va a suceder? Si nosotros tenemos una base b que es mayor que 1, es decir, que es una base entera y mayor que 1, entonces ¿qué vamos a tener con la gráfica? Que es una gráfica ascendente de izquierda a derecha y pasando por el punto en y igual a 1, es ascendente. Si por el contrario nosotros tenemos una base que es fraccionaria, es decir, que está entre 0 y 1, como en el ejemplo anterior, ¿verdad? Acá que tenemos un medio que es 0.5, entonces en este caso si tenemos 0.4, 0.3, 0.7, cualquier valor que esté entre 0 y 1 y eso está elevado a la variable x, pues entonces la gráfica va a ser de esta forma, descendente y con la característica en común de que siempre pasa por el punto 1 en y, ¿verdad? Así que entonces, si nosotros tenemos un valor de b mayor que 1, ya podemos dar por sentado de que la gráfica va a ser ascendente, ¿verdad? De esta forma. Si el valor de b está entre 0 y 1, pues entonces la gráfica va a ser descendente, ¿no? Descendente. Bien. Los desplazamientos de las funciones, veamos. Nosotros podemos tener la función f de x igual a 2 elevado a la x y también la función y igual a 2 a la x menos 3. Si nos fijamos nosotros, cuando tenemos f de x igual a 2 elevado a la x, es esta línea que pasa acá por 1. Pero si la modificamos un poquito y le ponemos y igual a 2x menos 3, lo que esto nos está indicando es de que nos vamos a desplazar 3 unidades hacia la parte negativa. ¿Por qué? Porque el menos 3 pues es negativo. Entonces nos vamos a desplazar 3 unidades hacia abajo. 1, 2, 3, ¿verdad? Y eso entonces es lo que nos permite tener la nueva función graficada acá, que es y igual a 2x menos 3. Esto se le conoce como desplazamiento vertical porque se ha movido a lo largo del eje Y. El siguiente ejemplo nos muestra cómo una gráfica se puede mover a lo largo del eje X. Por ejemplo, y para el mismo ejemplo anterior de la pantalla anterior, si nosotros tenemos f de x igual a 1/2 de x, pues la gráfica que pasa por 1, ¿verdad? Tenemos la gráfica común. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si nosotros escribimos y igual a la 1/2 de x menos 4 en el exponente? Si nosotros realizamos eso, lo que va a ocurrir de que se va a dar un desplazamiento horizontal, ¿verdad? Desplazamiento horizontal. Y en este caso, como al exponente le estamos agregando 4 unidades de forma negativa, entonces de forma horizontal ocurre lo contrario al desplazamiento vertical. Si en el exponente nosotros le agregamos un número negativo, x menos 4, como es este caso, se va a desplazar 4 unidades, pero hacia la derecha,
¿verdad? Hacia la derecha, como lo podemos ver acá, ¿sí? O sea, de que va a ser algo más o menos así. Hacia este lado se va a trasladar, ¿verdad? De esa forma. Es decir, de que este punto que está acá se ha desplazado 4 unidades hacia acá, ¿ven? 1, 2, 3 y 4. O sea, de que este puntito viene a estar ubicado aquí en esta parte aproximadamente, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si aquí hubiera dicho y igual a 1/2 de x más 4? Entonces este punto se hubiera desplazado 1, 2, 3 y 4 unidades, pero hacia la izquierda, ¿sí? Entonces tengamos siempre presente eso. Cuando nosotros le estamos agregando valores, ya sea positivos o negativos, a la base de la función, es decir, a este 2 que está acá, vamos a tener un desplazamiento vertical hacia arriba o hacia abajo en el eje Y. Si nosotros le agregamos valores positivos o negativos, pero en el exponente a la función, entonces vamos a tener desplazamientos horizontales, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? ¿Se comprende cómo funciona esa situación? Silencio, ¿se entiende? Vale, muy bien entonces. Ok, veamos qué más por acá. Veamos algunas propiedades que ocurren en la función exponencial. El dominio de una función exponencial es el conjunto de todos los números reales. ¿Y eso por qué? Porque como nosotros vemos aquí en la gráfica, esto se extiende hasta menos infinito y luego aquí para arriba se extiende hacia más infinito, ¿verdad? Es decir, esto no tiene tope. Por lo tanto, ¿verdad? Son todos los números reales, ¿ya? En su dominio. El rango es el conjunto de todos los números positivos. ¿Por qué todos los positivos? Porque de esta función que nosotros estamos viendo acá, ¿verdad? Esto crece, crece, crece hacia arriba, ¿verdad? Y en este caso, si nosotros nos fijamos acá, crece, crece, crece hasta arriba también. Pero aquí en la parte de abajo, siempre va acercándose hasta el eje X, pero sin tocarlo, ¿verdad? Sin tocarlo. Siempre va cerca del eje X. Por lo tanto, es desde los positivos hacia arriba, ¿verdad? El conjunto de todos los números positivos es su rango. La gráfica de f de x igual a b a la x tiene intersección con el eje y en 0,1, lo que ya conversábamos, ¿verdad? Aquí en el punto 1 es donde pasa la función. Si b es mayor que 1, la gráfica asciende de izquierda a derecha. Si b está entre 0 y 1, la gráfica desciende de izquierda a derecha, ¿verdad? Lo que ya vimos en las gráficas. Si b es mayor que 1, la gráfica se aproxima al eje x conforme x toma valores negativos cada vez más grandes en valor absoluto, es decir, positivos. Si b está entre 0 y 1, la gráfica se aproxima al eje x conforme x toma valores positivos cada vez más grandes en valor absoluto, ¿verdad? Detallitos de que ya vimos dentro de la gráfica que estábamos analizando. Ahora veamos el caso de las funciones logarítmicas. Veamos este caso. La función logarítmica de base b, donde b es mayor que 0, ¿verdad? Siempre tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser distinto de 1. Se denota por logaritmo base b de y se define como y igual a f de x igual al logaritmo base b de x, y esto se va a cumplir si y solo si b elevado a la y es igual a x, ¿verdad? B elevado a la y es igual a x. El dominio del logaritmo de b es el conjunto de todos los números reales positivos y el rango es el conjunto de todos los números reales. ¿Ya? Todos los números reales. En palabras simples, el cálculo del logaritmo de un número en una base dada, ¿verdad? En cualquier base, es el exponente al cual se debe elevar la base para obtener el número. Eso es lo que en pocas palabras es, ¿verdad?
Por ejemplo, nosotros tenemos acá calcular el valor del logaritmo base 2 de 8. Bien, veamos. Lo que nos está diciendo esta regla que está aquí arriba es de que f de x va a ser igual al logaritmo base b de x si y solo si nos dice. O sea, siempre y cuando una condición necesaria, muy necesaria, de que b elevado a la y es igual a x, esta expresión que está acá. Cuando a nosotros en los ejercicios nos piden o nos solicitan encontrar el valor de un logaritmo, esta parte de acá nos va a servir. ¿Nos va a servir en qué sentido? En el sentido este. Si nosotros tenemos acá esta expresión, donde tenemos logaritmo base 2 de 8, lo que nosotros debemos identificar es lo siguiente. Logaritmo base 2 de 8, ¿verdad? Bueno, de hecho lo vamos a poner acá un poquito más grande para hacer ver sus propiedades. Lo vamos a poner acá. Si y solo si b elevado a la y es igual a x. Significa entonces, y esto lo podemos poner de otro color, significa entonces de que este término que está acá es el que hace las veces de b. Luego b elevado a la y es igual a x. O sea, de que este 8 que está acá es x. ¿Ya? ¿Y y quién es? Y es ese número que nosotros tenemos que encontrar, ¿verdad? O sea, ese exponente, lo que nos dice acá, exponente al cual se debe elevar la base para obtener el número. Entonces, si nosotros queremos escribir acá, y esto lo vamos a volver acá a color negro, entonces podemos escribir acá una flechita y podemos escribir entonces, si la expresión es b a la y igual a x, significa que nosotros aquí vamos a escribir 2 elevado a la y, que no lo conocemos, ¿verdad? Igual a x. Este x que está acá, ¿y quién es? Es 8. Entonces aquí surge la pregunta. ¿Qué número podría colocar yo acá? ¿O qué número es el adecuado colocar para decir, 2 elevado a este exponente es igual a 8? ¿Cuál será ese número? 2 elevado al cubo. Exactamente, ¿verdad? 2 elevado al cubo, eso es igual a 8, ¿verdad? Significa entonces de que y es igual a 3, ¿ya? De que y es igual a 3. Y lo que veíamos aquí en la teoría, si esto no está diciendo de que toda esta expresión se puede colocar como y igual, entonces, si y es igual al logaritmo base 2 de 8, pues entonces la solución de este logaritmo es y igual a 3. ¿Sí? O sea, de que para resolver un logaritmo, cuando nosotros nos dan la base y nos dan el argumento del logaritmo, lo que nosotros tenemos que hacer es transformarla a su notación exponencial. Transformándola a su notación exponencial es lo que nos permitirá encontrar cuál es ese valor final del logaritmo, ¿verdad? Es decir, el valor final de y.
Bien, entonces sí tenemos eso. Veamos la siguiente. Calcular los valores de los siguientes logaritmos. Tenemos el primero, logaritmo base 5 de 25. Vamos a colocar por acá. Logaritmo base 5 de 25. Vamos a colocar aquí. Logaritmo base 3 de 81. Y como tercer ejercicio, logaritmo base 10 de 1. Bien, resolvamos para el primero entonces. Para este primero, si nosotros queremos escribir su notación, y vamos a escribir por acá de nuevo la notación exponencial. B a la y igual a x, ¿verdad? Como recordatorio por acá. B a la y es igual a x. Entonces, para el primero, ¿qué debemos escribir? La base elevado a la y igual a 25. Ok. ¿Cuánto vale y entonces? Si 5 a la y es igual a 25. 2. 2, ¿verdad? Porque 5 al cuadrado es 25. Muy bien. En el siguiente, logaritmo base 3 de 81. Significa que el 3 lo tenemos que elevar a la y el resultado de eso va a ser igual a 81. ¿Qué valor de y puedo colocarle ahí de modo de que 3 elevado a la y sea igual a 81? A la cuarta. A la cuarta, ¿verdad? O sea, de que y es igual a 4, ¿sí? Porque 3 por 3 es 9, por 3 27, y 27 por 3 81. Bien. Para el último, la base es 10, pongo aquí la y aquí pongo igual a 1, ¿verdad? ¿Qué valor de y me hará de que 10 elevado a la y sea igual a 1? 10 a la 0. 10 a la 0, ¿verdad? Porque acabamos de ver hace un ratito de que todo número elevado a la 0 es igual a 1, ¿verdad? Muy bien. Y de hecho esa es una propiedad de los números, de los logaritmos, ¿verdad? Que todo logaritmo que dice logaritmo base 10 de 1, logaritmo base 8 de 1, logaritmo base 1000 de 1, ¿verdad? 1.000.000. Pero si el argumento es 1, entonces siempre la solución de él va a ser 0, ¿verdad? Y bien, eso tenemos hasta acá entonces. Nos vamos a quedar entonces hasta esta hora con este contenido, ¿verdad? Y no sé si hay alguna duda de esto que hemos estudiado hasta este momento. No, en realidad, vaya, al tener, por ejemplo, nos dan estos logaritmos de estas funciones, Ujú. nos pueden pedir dejarlo hasta aquí o va a haber tal vez alguna parte en la que nos dice que empecemos a graficar. Puede ser, puede ser. Porque como hemos visto acá, esto se puede expresar como una función. Por Sí. ejemplo, este último que está aquí, este último que está acá, logaritmo base 10 de 1, encontramos de que y es igual a 0, ¿verdad? Y ya vimos acá en la teoría, es decir, acá en la presentación que tenemos, de que esto se puede escribir como una función, ¿ya? Como una función. Entonces, para este caso, si a nosotros nos dieran y igual a f de x igual, ¿verdad? Logaritmo base 10, ¿verdad? Pero aquí lo que necesitamos entonces no es un f de x, sino que es un x cualquiera, ¿verdad? Donde puede ir variando, ¿verdad? Donde podemos ir asignando valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, distintos valores como lo que hemos venido viendo acá en este momento. Entonces, para distintos valores, pues entonces esos puntitos, como lo hemos visto en graficación, esos puntitos los podemos poner en un plano cartesiano y es como nos van a ir dando
gráfica de este tipo, ¿verdad? Gráfica ya sean ascendentes o descendentes, ¿verdad? Todo depende de cuál sea la base del logaritmo. De eso es de lo que va a depender. Por ejemplo, aquí tenemos la base 10. Entonces prácticamente en esa función lo único que trabajaríamos sería la X, o sea, la base y el exponente. Así es, así es. Sería la X, dándole distintos valores a X y entonces se van a ir obteniendo distintos valores de Y. Cuando los colocamos en el plano cartesiano, nos vamos a ir fijando de que nos va a ir resultando una gráfica como este tipo o como este tipo, ¿verdad? De cualquiera de las dos. Muy bien. Ujú. Bueno, entonces nos quedamos para el sábado, ahora tenemos la tutoría ya en horario normal, sábado a las 8 de la mañana, y pues entonces ahí vamos a seguir abordando este contenido y vamos a seguir resolviendo más ejercicios de este tema, ¿verdad? Ya dándole un poco más de complejidad, ¿verdad? Ya resolviendo ejercicios un poquito más difíciles. Bueno, está bien. Bueno, pues entonces muchas gracias por haberse conectado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.